Bueno, primero agradecerles por estar acá, poder conversar, poder dialogar. Como decía, justamente aquí hay varios amigos y también mucha gente que hay mucha historia detrás. Alejandro lo conocí en la universidad, sí, trabajando en el mismo departamento, que hoy día vive una crisis, algunos dicen casi terminal. Entonces, hablar en este contexto, la verdad es que es recordar eso, recordar esas capas de memoria, esas capas de historia, en alguna medida de cómo poder pensar esta problemática de lo que se planteaba, especialmente pensando en el tema del tiempo, en el tiempo de la educación. Entonces, voy a presentar tres provocaciones, por decirlo así. Una primera provocación tiene que ver con la urgencia, de esa forma la pensé. Una segunda provocación que tiene que ver con la contingencia. Y una tercera provocación que tiene que ver con proyecciones, con miradas con respecto a temáticas que, no sé, a mí por lo menos en los últimos días me han venido dando vueltas o me han venido pensando en diferentes contextos. Entonces, primero con el tema de la urgencia, voy a partir, voy a ir avanzando así como tratar de ser más optimista, porque la verdad es que la situación actual va a ser muy pesimista, muy pesimista. De hecho, digo urgencia justamente por eso, porque ayer subimos el tema de las leyes, pudimos ver justamente esta reforma que se nos viene en la educación, y por supuesto que para nosotros como profesores, yo soy profesor de filosofía además, es particularmente urgente el tema de las discusiones. Y la verdad es que nada nuevo bajo el sol, un poco lo sabíamos lo que venía, esperábamos lo que iba a suceder, una situación donde es que algunos dicen, bueno, cuando es que hay que defender principios, creemos en el principio, cuando no hay que defenderlo, no creemos en el principio. Y lo digo esto porque uno dice, bueno, queremos terminar con la selección, partir por ese tema, por ejemplo, uno termina con la selección a priori, no puede permitir que la selección siga existiendo en ninguna parte de la educación, porque si hay una parte de la selección, significa de que ese grupo va a concentrar justamente a los seleccionados. Un principio básico dentro de esto, uno cree o no cree, no puedes tener dos principios, dos miradas con respecto al tema. Entonces nos dicen, no, mira, nosotros no vamos a tocar, vamos a eliminar la selección en todo el sistema educativo, en estos colegios que son los emblemáticos, y por supuesto, lo peor de todo, lo peor de lo peor, los colegios particulares pagados ni siquiera los tocamos, se nos olvidaron, así como que pasó por los colados, que realmente son los únicos que son la selección en el país, porque el 7% del sistema educativo, por lo menos en los últimos 50 años, ha concentrado el 7% de la población en los colegios particulares pagados. Entonces, estamos hablando de que ahí, en ese lugar, se concentra en realidad la selección, pero esta es la verdadera selección del sistema educacional. Y uno podría mostrar en un reportaje que salió el pasado en la revista mundial La Tercera, que es sobre cómo seleccionan a niños de pre-kinder. Les aplican 5 áreas de evaluación a los niños de pre-kinder. O sea, estamos hablando de un cabrón chico de 4 años que lo están seleccionando. Entonces, claro, ahí es donde está la brutalidad del sistema. Lo seleccionan y la selección ya natural no basta con que tengan que pagar 5 millones de pesos para inscribirlo dentro de la escuela, sino que además lo seleccionan en términos de las habilidades cognitivas y cómo el niño se mueve. En el momento, en ese reportaje brutal, yo trabajo con estudiantes de PAR, con estudiantes de básica, porque son las que tienen esa interacción particularmente con ese tipo de niños, con estos niños, y ellos quedan así choqueadas, donde una profesora puede decir, de las que selecciona, que hace el trabajo de selección, mira que si el niño llega a la sala y es demasiado asertivo, o sea, se comunica demasiado con sus compañeros y se siente demasiado seguro, ese niño va a ser una catástrofe a un año, entonces no lo podemos recibir. Entonces uno dice, Platón justamente nos mostraba lo contrario, si ese cabrón chico es el que hay que recibir y llevar a la filosofía, etc. Y acá no, hoy día ese niño no, porque no va en la línea del pensamiento convergente, por decirlo de alguna forma. No es el sujeto que va a obedecer la orden, que se va a comportar adecuadamente, que va a operar dentro del sistema. En realidad, ese niño no hay que seleccionarlo. No basta con que el papá pueda pagar los 5 millones de pesos. Además, tiene que haber una proyección del modelo institucional. Y eso, por supuesto que después a nadie le puede sorprender que el 70%, 75%, según los datos de García Huidobro, de esos estudiantes entran a la universidad. Y entran a las universidades más top del país. O sea, en realidad, ya los seleccionaste en la enseñanza preparatoria. Entonces, ¿qué podemos esperar después? No hay ninguna discusión con respecto a eso. Bueno, como digo, la reforma no nos sorprendió. A mí no me sorprendió, por lo menos, sabíamos, yo de hace mucho rato que venía diciendo, ojo, porque esto es lo peor de todo lo que puede ocurrir. De hecho, con un artículo del año 2011, llamaba baches en la ruta, haciendo alusión a Bachelet, que es el verdadero bache que nosotros teníamos que enfrentar, pensaba en ese momento, porque Bachelet se parece mucho, y lo que hizo a una mayoría al kirchnerismo en Argentina. Tiene una semejanza impresionante, y el Partido Comunista terminó convirtiéndose en su cámpora, por decirlo así. Así como la cámpora, cuando hay marcha en Argentina, es la que echan a los que son de extrema izquierda, y va con coligües y marchan y defienden la marcha. Bueno, hoy día nosotros lo vemos acá en Chile, lo podemos observar esa misma situación. Y por eso digo que parto de esta urgencia.
El viernes estuve en el encuentro del Colegio de Profesores, que lo realizó todo Chile. Y me casi quedé choqueado porque habían dos dirigentes del Colegio de Profesores Metropolitano que trabajan directamente con Guillermo Cherpin y terminaban ellos hablando de la carrera docente y defendiendo la prueba inicia para evaluar a los profesores y defendiendo la acreditación como modelo de gestión de las universidades. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué? O sea, el Colegio de Profesores, ¿por qué no le dan una oficina del Ministerio de Educación o en un ministerio que aprender ahí? Y no tengo que pagarle a los propios colegiados, yo soy colegiado, lo que tengo que pagarle a ellos su sueldo. ¿Por qué tenemos que pagarle a nosotros si están defendiendo cosas que van contra nosotros? Entonces, por supuesto que, insisto, la primera urgencia, por supuesto que es inmediata. Una urgencia que tiene que ver con que nuestra profesión, disculpen el término juvenil, vale que cambie en términos prácticos. Y en el caso de la filosofía, en el caso del arte, es peor todavía. Porque claramente al profe de arte lo sacaron del sistema, ya directamente dijeron es electivo, es optativo, y la verdad es que la filosofía va por ahí también. Ya nos sacaron un sistema técnico profesional, y por supuesto que hoy día uno podría decir, bueno, pero ¿qué produce un filósofo? ¿Qué produce una filosofía? ¿Qué es lo que hace? Ah, no, voy a hacer que el cabro que desarrolle preguntas, que enseñe a pensar. Sí, pero eso no es necesario. El sistema no necesita eso, no sirve, al contrario. ¿Cómo voy a cuantificar eso? ¿Cómo le saco una CIMSA a eso? ¿Cómo le hago una prueba, un sistema de evaluación, una PSU con respecto a ese tema? Por supuesto que no cabe dentro de esa lógica. O sea, todas estas líneas de investigación que tienen con la filosofía, el arte, etcétera, todo eso, eso otro, esa educación otra, por supuesto que no tiene sentido en esta lógica porque es un tiempo que se desarrolla en no tiempo. A propósito de esta discusión, si algo hace la filosofía, si algo hace el arte, es disolver el tiempo, es poner una especie de paréntesis y decir en este momento no nos movemos en el ámbito del tiempo, tenemos tiempo para poder pensar. Y eso no tiene tiempo, si que toma una hora, o toma 2 horas, o toma 45 minutos, o toma 15 minutos, no es una lógica de temporal. Es un tiempo sin tiempo. Por supuesto que en el neoliberalismo, donde todo es cuantificación, donde el tiempo realmente es oro, y hay tiempos que valen oro, hay tiempos que valen plata, hay tiempos que valen níquel, o sea, cada cual ve qué tiempo le corresponde, pero se cuantifica todo el tiempo. Por supuesto que una cosa como esto es absolutamente improcedente, innecesario, etc. Entonces la primera urgencia, claro, es que en realidad lo urgente es que ese afuera nuestro, de este lugar, de esta discusión, es en realidad un tiempo que nosotros no tenemos ni una relación con él. O sea, estamos a destiempo, por decirlo así. Segundo, la contingencia. Segundo gran, ¿cómo se llama?, provocación. Hoy día, ya saliendo de lo que es el ámbito de la reforma, etc., les voy a contar la otra experiencia, la experiencia de ser profesor taxi. Ser profesor taxi, que a lo mejor muchos de ustedes a lo mejor también la viven. Yo trabajo en este momento en 3 universidades. Estoy en la USACH, en la Católica y en el PEA. Perdón, en la Chile. Haciendo cada una así un curso más corto que el otro. ¿Sí? Un curso más innecesario que el otro, por decirlo de alguna forma. Son cursos como que incluso la propia facultad también así dice, bueno, esto usted lo teníamos, lo sabíamos, lo teníamos. ¿No? Ya al límite de lo que es la irrealidad, esa cosa media, como medio de custurica, una cosa así, medio extraña. Pero ya mantengo ahí el curso, etc. Lo hago, y especialmente en la Católica quise ir porque quería ir a ver nuevamente esa escuela, ese lugar donde yo nunca estudié. Y la verdad, bueno, el shock que me ha producido es peor que el que yo viví en la época que yo estudiaba. Antes yo me sentía choqueado, ahora ya estoy con casi trauma dentro del lugar, estoy con la situación del trauma. Porque, por un lado, bueno, la disonancia que existe entre un lugar y otro, donde yo parto el curso y les pregunto a los estudiantes, bueno, ¿cuántos de ustedes estudiaron en colegios municipales? ¿Cuántos estudiaron en colegios particulares sancionados? ¿Cuántos estudiaron en colegios particulares? Y hago esa misma pregunta en la USACH y veo la contraparte absoluta. O sea, en la USACH, el 70% de los cabros vienen de colegios particulares sancionados, municipales, etc. Menos, incluso quizás más, al revés, deben ser 2 o 3 estudiantes de un curso de 40, 50 estudiantes que son de colegios particulares, con suerte. Alguna vez tuve una que andaba perdida, que venía así como de Santa Teresita de los Andes, Santa Juanita de los Andes, que andaba perdida, ¿no? Su compañera la miraba como raro, era como extraña. Y en la Católica me pasa exactamente lo contrario. Fenotipo de niñas rubias, de párvulo, etc. Todas, 90% colegios particulares pagados. O sea, significa que pagan más de 100.000 pesos sus familias fácilmente, con apellidos que son apellidos cast, apellidos, ¿cómo se llama? Eiseguirre, Undurraga, etc. Y escucháis eso, o sea, ves eso, y claro, ves la contraparte absoluta de esa realidad. Pero el profesor es el mismo, es el profesor taxi, o sea, el que le hace la clase allá y el que hace la clase acá, es el mismo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurría en mi cabeza? Yo recuerdo que el año pasado estaba en eso, estaba pensando cómo se podía
escribir esta experiencia antropológica de viajar en el metro, desde la estación, ¿cómo se llama? Baquedano, porque no podía tomar, vivo en la línea roja, la línea verde que va directamente para allá, y parto en una estación roja, podría bajarme en San Joaquín, pero viene demasiada gente a Maipú, entonces no se puede subir, bueno, ahí en cambio. Entonces, ¿qué es? Hago? Me iba por la Alameda y hacía el transbordo. Y la primera gran sorpresa era que los estudiantes que iban para allá son los que vienen de la línea 1, pero la línea 1 desde allá, desde Las Condes, no desde abajo. O sea, mi contraparte, la gente que se subía conmigo al metro era del otro lado y lo reconocía. Ya después de 4, 5, 6 veces que viajaba, lo empezaba a reconocer, ya veía el fenotipo. Fue una estudiante, una de las pocas estudiantes que era del colegio municipal de la Católica, me decía: sí, mi pololo estudia al frente de Santo Tomás, puso al frente su sede, y se pone acá y se pone a mirar y empieza a adivinar quién va para el lado de allá y quién va para el lado de acá, y lo reconoce por el fenotipo, casi muy pocas veces te equivoca, me decía, porque es impresionante. Bueno, pero y lo peor de todo eso no era que estos estudiantes sean los estudiantes ricos, sino que son los estudiantes pobres de la Católica, porque no llegan en auto. El estacionamiento de la Católica a las 10 de la mañana de San Joaquín, que son miles de estacionamientos, no alcanzan los autos, no alcanzan los estacionamientos. Hay más autos que estacionamientos, miles. Nunca en la Chile he visto que se llene, nunca he visto en el lado USACH que se llenen los estacionamientos, no existe eso solo existe ahí. Y entonces uno empieza a decir, ¿qué nos pasa en este contexto? Bueno, que tenemos ese nivel de segmentación. No voy a decir ya, entre universidad es una cosa, razonable. Pero resulta que si uno ondea o sondea un poquito más, o observa una ondea un poco más profunda, me pasa en la USACH un día, con los chiquillos de educación física, y tienen un sistema especial de capacitación, de término de carrera, que la pedagogía la hacen en un año al final de la carrera. Y les pregunto por las prácticas, ¿dónde están las prácticas? Y me entero que al interior de la propia carrera de educación física de la USACH existe un proceso de segmentación de las prácticas entre los colegios que los mandan. Entonces, viene el Sagrados Corazones de la Alameda, que tiene en tercero o cuarto medio, del primero cuarto medio, tiene un sistema de selección de los estudiantes que se inscriben en el deporte que ellos quieren hacer y se especializan en el deporte. Porque el Sagrado Corazones compite. Sus deportistas en la educación física es para competir, para ganar campeonatos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a usar y van a buscar, por ejemplo, al estudiante que es de la selección de básquet, de la selección de fútbol, al que es seleccionado de la, ¿cómo se llama?, de danza, de la niña, la compañera que hace danza y es seleccionada nacional de un grupo de danza. Y los van a buscar y la carrera del ICAP, de la educación física, del pedagógico, perdón, de la USACH, les dice, sí, vamos a permitir que nuestros mejores estudiantes vayan allá. Y a los otros los mandamos a municipales, los mandamos a subvencionados. Entonces uno ve esa sala de clase y ve que están segmentados las prácticas docentes. No es que esté segmentado entre universidades, está segmentado al interior de la misma universidad. ¿Por qué? Y aquí voy al tema de la contingencia. Porque al puesto del neoliberalismo, nosotros pudiéramos hablar de neoliberalismo, es que el neoliberalismo se ha infiltrado, por decirlo de alguna forma, ideológicamente en la institución. Ya no es una infiltración académica, ni es una infiltración que tenga que ver con estructura o con que un jefe nos venga a plantear una lógica neoliberal. No, es que nosotros mismos hemos acostumbrado a funcionar neoliberalmente. Y hemos empezado a creernos el discurso del capital humano, y hemos empezado a creernos el discurso de que en realidad las competencias entre universidades, y hemos empezado a defender en alguna medida, sí, es que la acreditación nos ayuda porque en realidad nos permite compararnos con las universidades privadas, que no son lo mismo. Y hemos empezado a entrar en esa lógica sin quererlo. Y empezamos a defender el tema de, no sé, pues las evaluaciones en los tiempos y la evaluación docente. Y uno se encuentra, Escuela de Educación de la Universidad de Santiago, Departamento de Educación, con que empezaron a aplicar ahora, copiando la Católica, las evaluaciones intermedias. Eso nos evalúan intermediamente, entonces en vez de que la evaluación sea a final de semestre, la evaluación docente, por parte de los estudiantes ahora es intermedia. No sé, el otro día el director mostraba un pavo y decía, ojo, porque aquí miren los porcentajes, en esta que estamos mal, y aquí hay una profesora que está muy mal, un profesor que está muy mal, le pido que ponga ojo porque ahora está aún a tiempo de poder corregirla. Yo escuchaba eso en ese contexto de la semana pasada y decía, oye, estamos hablando en un departamento de educación, esto es la educación, el guarismo, el porcentaje, eso es la educación. Y no estamos discutiendo sobre educación. Y cuando uno dice, oye, discutamos de educación, y de pronto alguien te mira con cara de loco, ¿qué está diciendo este gallo? ¿De qué está la educación? Esa estadística, ese tiempo.
Entonces, claro, la contingencia es que en realidad es tremendamente ingrata la situación, y probablemente eso les decía, el tema del profesor taxi es una ingratitud absoluta, pero que en alguna medida es, como nuevamente, se segmenta también el profesor taxi, porque no es lo mismo el profesor taxi que trabaja en las universidades privadas, que gana un sueldo, o las 4.000, en las universidades estatales, y va bajando hasta que llega el profesor taxi que puede taxiar entre colegio y universidad, o que puede taxiar entre universidades así como esta, que ya tienen acreditación más o menos, entonces no importa tanto que en realidad taxee, porque igual la universidad no va a acreditar por más de 2 años, y ahí ese profe ya hace que no importa, y bueno, casi que sí, clásico, en realidad, si no te pagan el sueldo, bueno, hoy día situación terrible de los profes de la ARSI, no le están pagando el sueldo, cualquiera sabe lo que significa 15 días sin que te paguen un sueldo, que nosotros además no es que nos hagamos ricos por la educación, no es que tengamos grandes ahorros así guardados, como no, es un grado absoluto de indefensión con respecto a eso. Entonces claro, te encuentras con ese último que el que trabaja ahí, o porque tiene un compromiso pero ya brutal con el lugar, o porque en realidad no ha podido conseguir otra cosa, pero al final termina siendo una cuestión tremendamente brutal en ese sentido, pero lo brutal no es porque sea urgente, porque ahí no hay urgencia, porque eso está instalado. Eso es lo que es contingente, porque se nos infiltró de tal forma que ya ni siquiera podemos verlo, ni siquiera podemos pensarlo. Proyecciones, tercer momento, tercera provocación. Obviamente que esta cuestión tiene una contraparte, que es qué es lo que está pasando con la educación, y no podemos hacernos los lesos, no podemos hacernos los tontos, y constantemente nos encontramos con estudiantes que son mucho más complejas sus lógicas de reflexión y que están pensando cuestiones distintas incluso y que nos están enseñando. O sea, no es casual, 2001, 2006, 2011, pero además hoy día uno va a los foros el día sábado, en la USACH nuevamente, uno que organizó la ACE, etc. Y los cabros están tirando control comunitario, están hablando de cómo innovar en el aula, están hablando de crear vínculos entre profesores y estudiantes, están en otro discurso que nos va adelantado, nos pasó por encima a los propios profesores. O sea, una ola que pasó por encima. Y ellos instalaron en el año 2011 el tema de la autogestión educativa. Ellos instalaron el concepto de control comunitario, que las escuelas se les preguntara. Llevo días planteando el tema de un ejemplo pequeño en Río Blanco, haciendo una investigación. Justamente descubrimos que habían llegado computadores a una escuela, que es una escuela rural que queda muy arriba, como una hora arriba, más arriba de los Andes, casi al llegar a la frontera con Argentina. Y le llegaron los computadores y no hay internet en el pueblo, no existe el internet. Entonces el director del colegio fue a hablar que había una mina cerca que es de Codelco, y fue a decir: oiga, ustedes son una institución pública del Estado, ¿por qué no me da internet? No, soy un colegio público, soy un colegio que estoy financiado por el Estado. No hay convenio entre ustedes y nosotros, así que no vamos a dar internet. Después fue a la policía de frontera a preguntar a la frontera: oiga, ¿por qué no me da internet? Y dice: no, porque usted es una institución que no es pública para los efectos de nosotros, así que no vamos a dar internet. Entonces tenían 2 instituciones públicas a menos de 20 kilómetros que tienen internet y no les pueden dar internet a nadie, porque a ese pueblo no llega el internet. Entonces, pues sí, pero este grado de ilogicidad de nuestro sistema es casi brutal. Si encontráis, probablemente si yo empiezo a preguntarle a ustedes cuáles son las situaciones que ocurren acá, son las mismas, pero en otra vertiente, no, bueno, no es internet el problema, pero es lo mismo, nos llegan cosas. Oiga, profe, le llegó la pizarra interactiva, pero nadie sabe usarla. Pero le llegó, pues no me reclame a mí, pues. Qué bueno que le llegó, capacítese. ¿Y para qué sirve esto? Porque la filosofía uno hace un texto haciendo leer un parágrafo, puede hacer filosofía. Ah, pero usted está pasado, no se ha dado cuenta, no se ha puesto a la altura de los tiempos. Bueno, pero sin duda, de que en alguna medida entonces, esta pregunta de fondo es esto que nos pasó por arriba a nosotros, que cambió en alguna medida esta estructura. Entonces tenemos que readecuar la pedagogía, tenemos que repensar la pedagogía. Porque seguimos pensando en la pedagogía del siglo XIX. Contenido, sábanas de contenido, ¿cómo se llama? Profesores que tienen que funcionar unidocentes frente al aula, que hace evaluaciones todavía, así como controles de lectura, cuando el cabrón al lado tiene el celular y puede sacar la respuesta rápidamente, y no podéis controlar a 45 compadres en la sala. ¿Cómo haces ese proceso? Por supuesto que hoy día nos enfrentamos, insisto, a que en realidad esto es una cuestión que nos seguimos pensando bajo las categorías del profesor enciclopedista y la lógica de la enciclopedia del siglo XIX. Y por eso digo, solo 3 provocaciones respecto a ese tema en particular. Uno, ¿cuándo empezamos a pensar esta lógica del profesor unidocente? ¿Cuándo empezamos a pensar el tema del trabajo interdisciplinario? Y no solamente eso, sino también pensar, por ejemplo, aulas integradas con más de un profesor, que permita justamente el hecho de que se generen diálogos, discusiones, reflexiones, que en realidad hoy día los estudiantes aprenden mucho más.
Segundo, cuando empezamos a pensar el tema de lo que es el empoderamiento de las comunidades, para lo que es el efecto de definir cuáles son las necesidades materiales que realmente tiene la escuela y no un principio, un estándar construido desde afuera. Entonces, que empecemos a ver cuáles son los contenidos reales que se necesitan trabajar en cada escuela, que empecemos a ver cuáles son los contenidos, cuáles son las necesidades materiales que tiene que tener esta escuela, que empecemos a pensar desde la lógica, desde abajo, para ir construyendo para arriba. Construir un proyecto país de educación no se puede hacer desde arriba para abajo. Nuevamente, los genios aparecieron nuevamente y nos dijeron esta es la reforma que se necesita para Chile. Y vamos a ver que en 4 años más vamos a tener de nuevo a los cabros marchando por la calle porque la reforma no va a resolver los problemas de fondo. Entonces, la lógica obvia era hacer el giro copernicano y empezar a pensar desde abajo y desde ahí construir necesidades. Pero no, ya le preguntaron, entonces ya lo saben. ¿Cuándo empezamos a hacer eso? Y lo tercero, ¿cuándo empezamos a pensar realmente la educación que estamos como país? Que necesitamos realmente en este país, en ese contexto, cuál es el rol que tiene que cumplir el pedagógico y cómo logramos que el pedagógico no compita con los USACH, que no compita con la Chile. Por ejemplo, que nuestros currículos puedan estar integrados y que los estudiantes del pedagógico y tomen el curso en la Chile y los de la Chile tomen el curso acá y vayan a hacer los cursos donde ellos quieran y que tengamos un sistema de cooperación académica, porque ¿qué es lo que a nosotros nos hace competir? La matrícula. Como el sistema tiene que financiarse, tenemos que competir con la otra universidad del lado porque en realidad el otro nos quita la matrícula de acá y nos deja sin posibilidades de financiarnos. Pero si la universidad fuera realmente pagada por el Estado, si fuera realmente subsidiada por lo que corresponde al Estado hacerse cargo de sus universidades, los estudiantes podrían hacer los cursos donde ellos quisieran y las universidades no tendríamos que competir entre nosotros, pero podríamos empezar a construir cooperativamente, podríamos compartir currículum, podríamos discutir con respecto a la enseñanza de la historia, la enseñanza de la filosofía, la enseñanza del arte, etc. Y también integrar asignaturas, filosofía con el arte, crear un proyecto de intervención artística y que los cabros aprendan a funcionar de esa forma, etc. Bueno, y a la vez también sacaríamos la lógica de la cabeza de que los estudiantes tienen que salir en 5 años, porque es obvio que si se demora un año más, ya le significa 2 millones más de pesos de deuda, etc. En la Argentina, el ejemplo, y los países donde hay educación gratuita, porque quedan 10 años, hacen 2 carreras, 3 carreras, y ¿qué te quita? Todo lo contrario. Que mejor que un estudiante de filosofía sepa de arte, que además sepa de historia, que además sepa de lo último que está discutiendo en física, que además sepa de psicología. Porque le piden que haga clase de psicología y nadie le hace clase a él de psicología. Esa lógica, así como esa cuestión, es solo porque en realidad tenemos que competir entre nosotros porque el sistema nos ha dicho que tenemos que competir. Y el sistema no quiere que dejemos de competir. Bueno, eso son nuestros progresos. Bien, bien. Nuestro compañero